Bien, cuando nosotros pensamos en qué es la economía, seguramente se nos vengan imágenes similares a estas que están aquí, que tienen que ver con la compra y venta de cosas, con los flujos monetarios, el intercambio de divisas, en fin, ideas bastante mediadas por algo tan cotidiano para nosotros como es el dinero. ¿Sí? O sea, nuestra idea de economía está fuertemente atravesada por algo tan simple y cotidiano para nosotros como es el dinero. Sin embargo, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, han existido economías que o no han utilizado dinero, ¿sí? O han utilizado el dinero de una manera muy secundaria, de una forma muy subsidiaria y secundaria a la forma de organización social y económica. Por lo pronto, si uno va en un campesino de la Edad Media en Europa, podía pasar toda su vida sin utilizar dinero. Y cuidado que en ese momento en Europa los campesinos eran el 80% de la población. Entonces nuestra idea de economía está fuertemente atravesada por el dinero porque nuestra sociedad es una sociedad organizada en torno a el intercambio mercantil. Es una forma de organización económica y social fuertemente mediada por el mercado. El mercado es de alguna manera donde se encuentran compradores y vendedores, se producen los intercambios mercantiles. ¿Y qué quiere decir que nuestra forma de organización social es una forma de organización mediada por el mercado? Básicamente que en el capitalismo no hay nadie, ninguna entidad, que esté diciendo qué producir, cuánto producir y de qué manera producirlo. No hay nadie que esté planificando la forma en que se desarrolla la economía, sino que la economía se organiza en torno a productores privados independientes, en torno a empresas, que son quienes toman esas decisiones, que son quienes toman la decisión de cuánto producir, de qué manera hacerlo y cómo. ¿Sí? Y es recién en el mercado que esos productores privados independientes van a saber si lo que realizaron tiene de alguna manera derecho a existir. Esto es, si lo que realizaron le sirve a alguien y por tanto va a ser demandado y vendido, y si lo que realizaron lo realizaron de acuerdo a como lo están realizando otros. O sea, si más o menos tiene los mismos costos o si está en la misma línea de costos. Porque todos sabemos que si uno produce cosas útiles pero que cuestan mucho más, seguramente los compradores van a terminar comprando al que cuesta menos. Entonces, ese que está produciendo a costos más elevados o va a tener que ajustarse o va a tener que abandonar la producción que está realizando. Entonces, el mercado termina organizando qué se produce, cómo se distribuye e incluso cómo se van a organizar los distintos trabajos que existen en la sociedad. ¿Sí? Pero no hay ninguna entidad que esté diciendo, ninguna entidad que esté organizando cómo se hace esa producción. Esa producción se da en base a decisiones privadas e independientes. Esto es muy importante. El capitalismo es una forma de organización en base a productores privados independientes y que supone el intercambio mercantil generalizado. Esto es que todas nuestras necesidades, la mayoría de ellas, se satisfacen por intermedio de la compra y venta. Pensemos, por ejemplo, en, bueno, queremos comer, tenemos que ir a comprar alimentos. Queremos abrigarnos, tenemos que ir a comprar artículos de vestimenta. Pero pensemos en otras cosas como el uso de nuestro tiempo libre. ¿No? Queremos ir al cine, bueno, tenemos que pagar una entrada al cine. Queremos salir con amigos y seguramente nos juntemos a tomar una cerveza y tengamos que pagar la cerveza. Entonces, toda nuestra vida está atravesada por una infinidad de intercambios mercantiles. Y la mayoría de las necesidades que tenemos se satisfacen por intermedio de intercambios mercantiles. Esto supone que los intercambios mercantiles no son algo secundario y algo excepcional como sucedía en otro tipo de sociedades, sino que es algo generalizado a todos los individuos de la sociedad. Y por tanto, si el intercambio mercantil juega el papel central que tiene la economía, es importante empezar a analizar qué es la mercancía, qué es eso que se intercambia. Bien, la mercancía es primero que nada un bien o servicio que puede ser material o inmaterial, eso no interesa, pero que tiene un valor de uso. ¿Qué quiere decir que tiene un valor de uso? Que tiene una utilidad, que satisface una necesidad. Esa necesidad puede ser una necesidad acuciante o muy urgente, como por ejemplo alimentarse,
Pero puede ser una necesidad totalmente secundaria, puede ser una necesidad para un determinado grupo social. Por ejemplo, una joya. Una joya no es algo con lo que uno puede perfectamente vivir sin tener joyas. Pero para determinado grupo social, para determinado estrato social, tener joyas implica determinada distinción, ¿no? Cubre determinada necesidad estética y por tanto se demanda tener joyas. Y bueno, ahí existe una necesidad, podemos decir es una necesidad, está bien, que está mal, bueno, eso no interesa, pero lo que interesa es que existe la necesidad y por tanto la mercancía joya tiene un valor de uso. Tiene un valor de uso para determinado público, para determinado perfil de gente, pero tiene un valor de uso, satisface una necesidad. ¿Sí? Por otro lado, la mercancía tiene un valor de cambio. Esto es lo distintivo de la mercancía, porque existen objetos que tienen un valor de uso, que cubren una necesidad, pero que no necesariamente tienen un valor de cambio. Yo, por ejemplo, puedo cocinar en mi casa un asado, y si no lo salgo a vender, ese asado no tiene valor de cambio, tiene un valor de uso, que es alimentarme a mí y a mi familia, pero no tiene un valor de cambio porque yo no lo estoy produciendo para vender. Ahora, si ese mismo asado bajo a la puerta de mi casa y lo empiezo a vender, ahí sí se transforma en una mercancía, porque empieza a tener un valor de cambio. ¿Sí? Porque está producido no para satisfacer mi necesidad, no para mi autosustento, sino que está producido para ser intercambiado. Y ahí sí tiene un valor de cambio. Pero veamos ahora que tomemos, por ejemplo, una mercancía como un kilo de azúcar. Es una mercancía, tiene un valor de cambio. El valor de cambio es de 40 pesos. ¿Sí? Tiene un valor de uso que es endulzar. Y yo puedo decir que también con 40 pesos puedo comprar 3 jabones, puedo comprar un pasaje en ómnibus capitalino o puedo comprar una pila. ¿No? Todo esto son mercancías, todos tienen valor de uso distintos y todos tienen valor de cambio, en este caso el equivalente a 40 pesos. ¿Sí? Sin embargo, nótese aquí que el dinero acá lo que está haciendo es facilitando el intercambio de cosas. ¿No? Pero yo puedo sacar el dinero de por medio y me puedo quedar con estas ecuaciones perfectamente. Quiere decir que un kilo de azúcar es igual a 3 jabones, quiere decir que un kilo de azúcar es igual a un pasaje en ómnibus capitalino, quiere decir que un kilo de azúcar es igual a una pila alcalina. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que estas cosas puedan igualarse? O sea, ¿qué es lo que hay atrás del valor de cambio? ¿Por qué estas cosas pueden ser igualadas entre sí? ¿Qué tienen de igual un kilo de azúcar con 3 jabones, con un boleto de ómnibus capitalino, con una pila? O sea, está claro que el valor de uso no es, porque cada una de estas cosas sirve para cosas distintas. Está claro que las materias con las que fueron elaboradas tampoco, pues cada una son elaboradas con materias distintas. Bueno, lo que tienen en común todas estas cosas es que son producto del trabajo humano. ¿Sí? Entonces, el valor de cambio de estas cosas va a estar determinada por el trabajo humano contenidas en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo igualo un kilo de azúcar con una pila alcalina, estoy diciendo que el kilo de azúcar tiene el mismo trabajo humano contenido que la pila alcalina. Y por tanto son equivalentes, porque tienen la misma cantidad de trabajo humano contenido. Como el trabajo es algo difícil de medir, lo medimos en tiempo. Entonces estamos diciendo que el tiempo de trabajo que tiene incorporada un kilo de azúcar es el mismo tiempo de trabajo que tiene incorporada una pila alcalina. Vamos a complejizar esto un poco, pero por ahora quedémonos con esta idea. Las cosas, el valor de las mercancías está determinado por el trabajo contenidas en ellas. Ahora bien, si el valor de las mercancías está determinado por el trabajo contenidos en ellas, puedo caer en el sinsentido de decir que si yo me pongo a producir azúcar, que claramente me va a llevar mucho más trabajo que lo que le lleva al ingenio de Alur, que es el que produce el azúcar Bella Unión, mi azúcar va a valer más. Cuando en realidad lo que va a suceder es que yo voy a ir con mi azúcar al mercado y nadie me la va a comprar porque va a tener unos costos altísimos y voy a tener que venderla muy caro. Entonces, el valor de mi azúcar no es lo que me cuesta a mí producirla. El valor de mi azúcar va a estar dado por el valor de mercado. Vamos a ver cómo se
conforma este valor. Y lo vamos a ver a través de un ejemplo que vamos a retomar varias veces, ¿sí? Que es un ejemplo en base a 3 pescadores, ¿sí? Cada uno produce 10 kilos de pescado. Estos 10 kilos de pescado son de la misma calidad, el mismo tamaño de pescado, la misma especie, en fin. O sea, es la misma mercancía. Las diferencias entre el pescador A, el B y el C, que en este caso son nuestros productores privados independientes, es que cada uno produce estos 10 kilos de pescado en distinto tiempo. Uno lo produce en 6 horas, otro lo produce en 10 horas, otro lo produce en 8 horas. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, básicamente porque tienen manejo de la técnica distinto. ¿Sí? Cada uno tiene niveles de eficiencia distintos en función de las técnicas que utiliza. Algunos conocen más los lugares para ir a pescar, otros tienen mejores herramientas, en fin. Hay diferencias entre ellos. Entonces tenemos que, en esta sociedad imaginaria que estamos hablando, esta economía imaginaria, tenemos que el total de la producción de pescado son 30 kilos. Y el total del esfuerzo productivo volcado para producir 30 kilos de pescado son 24 horas. O sea, son las 6 horas que le lleva A, más las 10 horas que le lleva B, más las 8 horas que le lleva C. O sea, en total esta sociedad invirtió 24 horas en producir 30 kilos de pescado. Esta economía invirtió 24 horas en producir 30 kilos de pescado. Cuando estos 3 pescadores que lo hicieron, que pescaron en forma privada e independiente cada uno, van al mercado, como lo que están ofertando son mercancías iguales, lo que va a suceder es que su valor va a tender a igualarse. Y se va a igualar en torno a el promedio social. Esto es, en torno a lo que vamos a llamar como tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de determinada mercancía, en este caso 10 kilos de pescado. ¿Y cómo calculamos ese tiempo de trabajo socialmente necesario? Es el promedio de, en este caso, 24 horas, que es todo el esfuerzo productivo volcado, dividido 3, porque lo que queremos saber es cuánto valen 10 kilos de pescado. Entonces, en este caso nos va a dar que el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir 10 kilos de pescado, de acuerdo a este ejemplo, son 8 horas. ¿Sí? Es el promedio social. Es lo que les lleva en promedio a estos 3 pescadores producir 10 kilos de pescado. Por lo tanto, el valor de la mercancía no va a estar determinado por lo que le lleva a cada uno producir la mercancía, sino por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir. Porque en el mercado los trabajos se igualan, ¿sí? Y el mercado de alguna manera iguala los trabajos que se produjeron en forma privada e independiente. Y esto tiene varias consecuencias que vamos a retomar después. Pero como ustedes bien habrán advertido, en el mercado nadie va con 8 horas de trabajo, ni las cosas se transan por horas, las cosas se transan por dinero. O sea, el valor de cambio de las mercancías se expresa en dinero, que es lo que decimos precios, ¿no? O sea, los precios son el valor de cambio de la mercancía expresado en dinero. Entonces suponemos aquí en nuestro ejemplo que el precio de 10 kilos de pescado son 800 pesos. Puede ser 800, puede ser 1000, puede ser 1200, no importa. Es un valor, un precio inventado a los efectos de este ejemplo. De todas maneras, acá lo que estamos notando es que esos 800 pesos están representando 8 horas de valor. O sea, ese precio está representando valor. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros estamos suponiendo que en esta sociedad que producía 30 kilos de pescado, había una demanda de 30 kilos de pescado también. Entonces, precios y valores estaban igualados. Pero lo que sucede es que la oferta y la demanda tienden a variar, ¿no? Muchas veces se igualan, o en periodos cortos a veces difieren, aunque siempre tienden a igualarse, pero en periodos cortos difieren. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿sí? En una economía donde la demanda ya no es de 30 kilos, sino la demanda es de 45 kilos. ¿Sí? Entonces tenemos a nuestros 3 pescadores que siguen produciendo 30 kilos de pescado, que van al mercado, pero el mercado demanda 45 kilos. ¿Por qué? Bueno,
no sé, los médicos empezaron a recomendar que hay que comer más pescado, entonces un montón de gente que antes no comía empezó a demandar pescado, o la gente que ya comía un poco empezó a demandar más, para comer más, en fin. La cosa es que la demanda aumentó de 30 a 45 kilos. Y como la oferta se mantuvo en 30 kilos, lo que va a pasar es que los compradores van a estar dispuestos a pagar un poquito más para obtener un pescado que aparece como una cosa escasa, pues son 30 kilos y hay 45 kilos demandados. Entonces van a estar dispuestos a pagar un poco más y los precios van a subir. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un aumento de la demanda? Los precios suben y ahora están en vez de 800 pesos en 1200. Ahora, notemos una cosa, que es que el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir 10 kilos de pescado, en nuestro ejemplo, no varió, no cambió, sigue siendo de 8 horas. Ahora, como sí hubo una variación de la demanda, lo que sí varió fue el precio. Por ende, precios y valores son cosas distintas en la teoría, en la economía política marxista son cosas distintas. ¿Sí? Si bien los precios están expresando o mostrando el valor de las mercancías, no son lo mismo que el valor de la mercancía. El precio, para empezar, está calculado en unidades monetarias y el valor está calculado en tiempo de trabajo. ¿Sí? El precio varía de acuerdo a oferta y demanda y el valor no. Entonces, lo que nos está mostrando este ejemplo es que los precios pueden diferir del valor, pueden variar respecto al valor. Pero, como siempre oferta y demanda tienden a igualarse, los precios siempre van a variar en torno a un centro de gravedad que es el valor. ¿Sí? O sea, puede haber, los precios pueden estar por encima del valor o pueden estar por debajo, pero siempre van a variar en función de un centro de gravedad que es el valor. ¿Sí? Lo que en última instancia está determinando los precios, más allá de que varíen por oferta y demanda, pero lo que en última instancia está determinando los movimientos en los precios es el valor, es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Volvamos ahora al ejemplo de los tres pescadores para ver qué sucede con cada uno de estos tres pescadores una vez que acuden al mercado, ¿no? Habíamos visto que acudían al mercado, vendían sus mercancías en 800 pesos, en el caso de que oferta y demanda estuvieran igualadas, esos 800 pesos estaban representando directamente 8 horas de valor, ¿no? Que era el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir 10 kilos de pescado, y por tanto el valor al que se iban a transar esos 10 kilos de pescado en el mercado. Pero eso va a tener consecuencias sobre los tres pescadores, y va a tener consecuencias porque a los tres pescadores les llevó distinto tiempo realizar esa mercancía, ¿no? El pescador A invirtió 6 horas en producir la mercancía y cuando fue al mercado a venderla obtuvo el equivalente a 8 horas de valor. Por lo tanto, volcó un esfuerzo de 6 horas y obtuvo una especie de recompensa divina, 8 horas. Por lo tanto, de alguna manera, obtuvo una remuneración o su mercancía se transó a un valor mayor que lo que a él le costó realizarla. ¿Sí? Por lo tanto, salió claramente favorecido, ¿no? O sea, obtuvo un valor 2 horas superior al que él volcó en la producción de esa mercancía. El pescador B le sucedió lo inverso, volcó 10 horas en producir la mercancía y resulta que en el mercado la mercancía se transó por un valor equivalente a 8 horas, por lo tanto de alguna manera regaló 2 horas de su tiempo, que claramente fueron las 2 horas que después terminó ganando A. Y el pescador C de alguna manera trabajó en torno al tiempo de trabajo socialmente necesario. Por lo tanto, no, ni volcó un esfuerzo productivo mayor al necesario, pero tampoco obtuvo ninguna remuneración, ningún valor por encima del que volcó. ¿Sí? Esto claramente está mostrando una dinámica muy común, que es que en el mundo de los productores privados independientes, en las economías capitalistas,
todos quieren estar en el lugar de A, ¿sí? O sea, todos quieren producir en menos tiempo, porque producir en menos tiempo quiere decir producir por debajo del tiempo socialmente necesario, y producir por debajo del tiempo socialmente necesario implica obtener una ganancia extraordinaria o un valor extraordinario al esfuerzo volcado. ¿Sí? Entonces, en el capitalismo, en el sistema mediado por el mercado, todos los productores tienen un incentivo enorme a parecerse al productor A. Y para parecerse al productor A hay que innovar, hay que incorporar tecnología, hay que producir lo mismo en menos tiempo. De ahí a que todos los productores estén de alguna manera incentivados a innovar, a incorporar tecnología, a reducir el tiempo en el que producen las cosas. Y esto explica, cuando uno lo ve en términos agregados, en términos de lo que sucede en el conjunto de la sociedad, explica, entre otras cosas, el enorme desarrollo tecnológico que han existido en estos últimos 200 años de sociedad capitalista. ¿Sí? O sea, ese incentivo permanente a innovar, a desarrollar tecnología para reducir los tiempos, para producir las mercancías, para de esa manera eh, estar a la vanguardia de los competidores, es lo que explica el incremento permanente y constante de tecnología. Pero también es lo que implica, es lo que explica que en el largo plazo el valor de las mercancías caiga. Porque cuando todos los productores privados independientes realizaron innovaciones, cuando lograron desplazar a aquellos productores que estaban más rezagados, lo que va a suceder es que el valor unitario de las mercancías va a descender. Porque fíjense, ¿qué pasa si estos pescadores ahora desplazaran a B y empezaran a pescar con el tiempo que les lleva a A y a C? Y sucedería que el tiempo de trabajo socialmente necesario descendería, sería menor. El tiempo de trabajo socialmente necesario para producir 10 kilos de pescado, sin B y con los tiempos que les lleva a A y a C, sería menor. Y eso claramente, a la larga o a la corta, termina incidiendo en el precio, que es, en definitiva, lo que va a hacer bajar el precio. Y eso es lo que sucede si uno presta atención a lo que ha pasado en 100, 200 años de capitalismo. Pensemos, por ejemplo, en cosas como un electrodoméstico, un automóvil, eh, aparatos que hace 50 años eran bienes casi que lujosos y ahora son bienes casi que no digo de consumo popular, pero de consumo bastante generalizado. Y son bienes de consumo bastante generalizado porque lo que ha sucedido es que su valor ha descendido, producto de este enorme conjunto de innovaciones que lo que ha hecho es hacer descender el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir. Bien, pero cuando decimos que el valor de cambio o el valor de las mercancías está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas, es bueno preguntarse de qué trabajo estamos hablando. Porque si uno piensa, por ejemplo, en la producción del kilo de azúcar, uno ve, tal como aparecen estas imágenes, que intervienen allí distintos trabajos, ¿no? O sea, distintos trabajos concretos. O sea, hay puesto en juego para la elaboración de un kilo de azúcar trabajos concretos muy distintos, habilidades, experticias muy distintas, ¿no? Desde el trabajador que siembra la caña hasta el que la corta, hasta el que la transporta, hasta el que la recibe en el ingenio, hasta el que la procesa dentro del ingenio, hasta el laboratorista que hace los controles de calidad, en fin. Sí, o sea que hay un montón de trabajos concretos distintos. Sin embargo, si uno se pone a ver, todos estos trabajos concretos distintos, que requieren experticias distintas, tienen un denominador común, que es que si uno le quita la experticia a cada uno de estos trabajos, lo que queda en definitiva es desgaste físico y mental para la producción de determinada mercancía. Y cuando estamos igualando mercancías entre sí, cuando estamos comparando los valores de cambio de las mercancías, lo que en definitiva estamos comparando no son los trabajos concretos que intervienen en la producción de las mercancías, es el trabajo en abstracto. Es esta idea de el desgaste físico y mental puesto en horas para producir una determinada mercancía, independientemente de los trabajos concretos que allí estén incorporados. Entonces uno puede decir que el trabajo humano tiene dos dimensiones, una
que es el trabajo abstracto, esta idea del desgaste físico y mental. Cualquier trabajo implica un desgaste físico y mental, y esto es en definitiva lo que está determinando el valor de cambio de las mercancías. Y también que el trabajo humano tiene una dimensión concreta, que implica determinadas experticias, implica determinada técnica puesta en juego, implica determinado conocimiento, implica determinadas habilidades. Y esto es lo que está determinando el valor de uso. O sea, claramente si yo quiero ponerme a construir una mesa, me va a salir mucho peor que un carpintero, que es alguien que tiene la habilidad y que desarrolla ese trabajo concreto mucho mejor que yo. Ahora, el trabajo del carpintero y el mío grabando este video, en tanto desgaste físico y mental, son iguales. O sea, los dos estamos haciendo un desgaste. Capaz que el del carpintero es más físico que el mío, pero los dos estamos haciendo un desgaste físico y mental en relación a la producción de determinado objeto. Entonces, el valor de cambio de una mercancía se determina por el trabajo abstracto socialmente necesario para producirla. O sea que podemos seguir puliendo aún más nuestra definición inicial de que el valor de cambio de las mercancías se determinaba por el trabajo incorporado. Luego dijimos el valor de cambio de las mercancías se determina por el trabajo socialmente necesario para producirlas. Y ahora refinamos un poco más nuestra definición inicial y decimos que el valor de cambio de las mercancías está determinado por el tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario para producirlas. Y seguimos complejizando un poco la cuestión porque claramente en el valor de una mercancía no interviene solo el trabajo de la última camada de trabajadores que produjo esa mercancía, sino que intervienen un montón de trabajos anteriores, ¿sí?, a los cuales llamamos trabajo pasado. O sea, pensemos, por ejemplo, en la producción de azúcar. La última fase es la refinación del azúcar, pero claramente al ingenio azucarero entra la caña de azúcar, que la caña de azúcar ya viene con un trabajo incorporado. Entra como materia prima, pero viene con un trabajo incorporado y por tanto ya tiene un valor. Ese valor se va a transferir a el valor final del azúcar, pero es trabajo pasado y por lo tanto ya tiene un valor incorporado. Entonces, en el valor final de una mercancía interviene todo el trabajo pasado que se utiliza para producirla, esto es, todas las instalaciones, las maquinarias, las herramientas, las materias primas, los insumos utilizados en la producción, y el trabajo vivo, o sea, el valor agregado por los trabajadores, por la última camada de trabajadores que sobre estas materias primas terminó de elaborar el producto final. Entonces, el valor de cambio de una mercancía es el tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario para producirla y incorpora no solo el valor añadido por la última camada de trabajadores que elabora la mercancía, sino que incorpora todo el trabajo pasado o el trabajo muerto que viene incorporado en los insumos utilizados, en las materias primas, en el desgaste de la maquinaria, en el desgaste de las herramientas, en el desgaste de las instalaciones. Bien, hasta aquí hemos llegado con este video, espero haber sido de utilidad y quedamos a la espera de sus dudas y comentarios. Muchas gracias.